Buenas tardes, profe. Bien, gracias a usted. ¿Qué tal? Qué bueno, Buenas también bien, tardes, profe. por acá. Este, a ver, ¿qué iba a comentarles? La vez pasada estábamos viendo, bueno, terminamos de ver lo que era el teorema de Thevenin, y a partir del teorema de Thevenin, pues nos fuimos hacia la parte de la transferencia de máxima potencia, ¿no? Máxima transferencia de potencia. ¿Por qué? Bueno, porque mencionábamos que nosotros podíamos tener cualquier circuito ya ejemplificado, como un circuito de Thevenin, ¿sí? Una cajita negra, en la cual podíamos colocar una resistencia de carga. Esa resistencia de carga podría ser algún otro circuito que estuviera conectado o alimentado por el circuito previo, ¿no? Entonces, recuerden que todos los circuitos tienen una resistencia de entrada, una resistencia de entrada, una resistencia soporte de salida, ¿sí? Entonces tiene diferentes capacidades. Y veíamos que pues un circuito inicial que iba a alimentar a otro circuito que está acá, ¿sí? En la parte del medio generalmente, o como carga, pues necesitamos transferirle la mayor cantidad de potencia posible, ¿no? Para no desperdiciar. Todos sabemos que hay energía y siempre se desperdicia, ¿no? Bueno, y hay una ley de conservación de la energía y de la materia, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En el caso de los circuitos, se transforma y se desperdicia, ¿no? También. Porque inherentemente, en cualquier tipo de sistema electrónico, eh, donde tengamos conectados circuitos, ya sea cerca o lejos, siempre va a haber pérdidas. Pérdidas porque hay disipación de calor en los cables, ¿sí? Y de ahí ya tenemos una pequeña pérdida, ¿no? Lo que es la famosa ley de Joule, que pues nos dice que el transporte y el choque de los electrones dentro de nuestro material conductor está generando pues un desprendimiento de energía en forma de calor, y desde ahí pues ya tenemos pérdida. Pero pues más aunado, pues nos interesa a nosotros tener las pérdidas mínimas para alimentar el siguiente, ¿cómo se llama? El siguiente sistema, ¿no? Entonces, la vez pasada habíamos desglosado lo que era esta ecuación de la potencia en función de la corriente que pasa por ese resistor y el valor de ese resistor. Recordando que la potencia es la corriente por el voltaje. ¿Sí? Vamos a dibujar. Potencia igual a corriente por voltaje. Y de este lado, pues sabemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces puedo sustituir acá y me queda pues la corriente al cuadrado por la resistencia, que es la expresión que tenemos acá. ¿Okay? ¿Y cuál es la corriente que pasa por este circuito? Bueno, pues la corriente la podemos calcular como el voltaje sobre la resistencia. ¿Cuál es el voltaje? El voltaje de Thevenin sobre la resistencia, bueno, pues la resistencia equivalente, que es la suma de estas dos resistencias que están en serie, pero TH más RL, ¿no? Entonces ahí tenemos. Entonces agarramos la corriente, la multiplicamos al cuadrado, que es este término que tenemos acá, ¿okay? Y la multiplicamos por la resistencia, RL. Y por eso la potencia la podemos escribir con esta ecuación. Entonces, eso lo habíamos desglosado, sí, bueno, lo había explicado, ¿no? No lo desglosamos, pero ahí está. Entonces, estamos ocupando esta ecuación. Y entonces nosotros podemos calcular lo que es la potencia en función de el voltaje de Thevenin, la potencia de Thevenin, esos no se van a mover, van a ser valores fijos. Entonces, fijo y fijo. Y el único que podemos tener como patrón de diseño sería, pues, esta RL, ¿no? Entonces, analizando esta ecuación y obteniendo, pues, un gráfico de cómo varía el valor de la potencia en función de la variación de RL, encontramos que la máxima potencia se da en el caso cuando esa resistencia de carga se iguala con el valor de la resistencia de Thevenin, es decir, la resistencia del circuito, ¿no? Inicial. Entonces se transfiere la máxima potencia cuando esta resistencia es igual a la resistencia de Thevenin, vista desde la carga. Y matemáticamente, bueno, pues se realizó la demostración a partir de lo que es la ecuación de potencia que ya hemos desglosado. Bueno, si nosotros derivamos con respecto a esta resistencia, llegamos a esta ecuación que pues, este término que está multiplicando pasa, dividiendo pasa multiplicando acá al cero,
ese que está multiplicando también pasa dividiendo acá al 0, bueno, se hace 0, y nos queda solamente esa relación de acá. Esto lo podemos factorizar, y nos queda esta relación. Inherentemente esta produce que, pues cuando las dos resistencias son iguales, debe ser 0, ¿no? Entonces, cuando la resistencia de carga igual a la resistencia de Thevenin, tenemos, pues, la máxima transferencia de potencia. Y bueno, para saber si es un máximo o un mínimo, obtenemos la segunda derivada, ¿no? Con respecto a la carga, y nos decía que era menor que 0, entonces tenemos un máximo. Entonces, por eso decimos que es la máxima transferencia de potencia. Tomando en cuenta esto, bueno, pues yo puedo derivar esta ecuación general para obtener lo que es, pues, la máxima transferencia sucedido a la ecuación 423 en 421. Ok, ¿cómo obtengo esta relación que es la que me está diciendo? Bueno, pues encontramos que la relación es que la resistencia de carga debe ser igual a la resistencia de Thevenin, ¿no? Para tener la máxima. Entonces, pues yo tomo esta ecuación y digo que pues es VTH, voltaje Thevenin, sobre RTH más RL, pero RL se va a convertir en RTH también. RTH, y eso está al cuadrado, y está multiplicado por RL, que se convierte en RTH. Ok. Entonces, de aquí puedo ver que tengo VTH al cuadrado. En este lado tengo RTH más RTH, son 2 veces RTH. Y esto, bueno, también está al cuadrado, multiplicado por RTH. ¿Sí? Entonces, esto lo podemos convertir en VTH al cuadrado sobre este 2, pues se eleva a este 2 que tenemos acá. Y también RTH está al cuadrado, pero tenemos un RTH abajo, arriba, perdón, y pues nos quedaría solamente RTH. ¿Sí? Y entonces cuando hacemos esta igualación, podemos encontrar la ecuación de la potencia máxima con esta ecuación. ¿Sí? El voltaje de Thevenin, que es el de nuestra fuente, dividido sobre 4 veces lo que es la resistencia de Thevenin. ¿Sí? Ojo, sabiendo que la resistencia de carga es igual a la resistencia de Thevenin. ¿Sí? Si no es igual, bueno, pues debemos ocupar esta primera ecuación. Y esta primera ecuación, pues nos va a dibujar una curva de este tipo, de esas características. ¿Sí? Si es menor, bueno, pues vamos a caer en esta zona. Y si es mayor, vamos a caer en esta zona. Este punto es exactamente cuando tenemos, bueno, ahí dice, ¿no? Potencia máxima, RL es igual a RTH. Entonces es un conjunto de ecuaciones que hemos estado viendo y podemos estar desarrollando. ¿Okay? Listo. Entonces, no hay mucho que hablar sobre esta parte de transferencia de máxima potencia. ¿Por qué? Bueno, porque si consideramos que son iguales, tenemos esta ecuación, que ya vimos cómo salió, y si son diferentes, bueno, pues la ecuación general que habíamos desglosado previamente, esta de acá. ¿Sí? Bueno, eso era nada más para reforzar lo que habíamos visto la sesión pasada. Y recuerdan, estábamos viendo, pues precisamente aplicando el teorema de Thevenin para, pues, convertir cualquier circuito en un circuito equivalente de Thevenin. Entonces teníamos esta relación. Estas son técnicas útiles. ¿Dónde está? ¿Sí es este? Superposición, no, es este. Ok, y necesitamos entonces encontrar cuál es el voltaje de Thevenin y cuál es la resistencia de Thevenin. El voltaje de Thevenin fue fácil, dijimos que
pues era analizar nuestro circuito de forma normal, como lo hemos venido haciendo, y encontrar el voltaje en los puertos o en los nodos en el puerto o en los nodos que son de interés, ¿no? Y este era un análisis en circuito abierto. ¿Okay? Y el otro detalle venía para calcular cuál era la resistencia de Thevenin. Entonces, en este caso, nosotros mencionamos que pues todas las fuentes independientes deben ser igual a 0 y generalmente pues vamos a ocupar una fuente de voltaje, ¿ok? Y calculamos la corriente que pasa por esa fuente de voltaje y aplicando la ley de Ohm podemos encontrar lo que es la resistencia de Thevenin, ¿vale? Y realizamos los ejercicios. ¿Dónde está la...? Aquí está, lo paso a esta pantalla. Realizamos los ejercicios, ¿no? Y les dije, pues a partir del MNA, hago el análisis normal, obtengo el voltaje acá de este nodo, el voltaje 3, nos dio. Y para calcular la resistencia, bueno, pues coloco esta fuente de voltaje, ¿ok? Que me va a agregar una fila extra y una columna extra. Y además, la variable que me va a entregar va a ser, pues, la corriente de esta fuente, ¿no? Y entonces, ya tengo ese dato y puedo hacer, pues, el cálculo, ¿no? Y teníamos la resistencia. Bueno, también resulta que al lugar de conectar una fuente de voltaje, yo puedo colocar una fuente de corriente, ¿okay? Una fuente de corriente en esas terminales, y ahora esa corriente, pues yo ya sé qué valor va a ser, le voy a dar el valor que yo quiera, generalmente le damos el valor unitario para que los cálculos sean más rápidos, y lo que necesito calcular es, pues, el voltaje de estos nodos, ¿no? Y entonces, nuevamente, con la relación de Thevenin, bueno, pues obtengo que esa resistencia equivalente va a ser el voltaje sobre la corriente. Entonces, la vez pasada ya no lo realizamos así, y yo les decía que, pues, no tenemos que modificar nada, mucho, ¿no? ¿Qué me pueden comentar de ese caso? Si yo ocupo esta voy a copiarla, ahí. Y lo pegamos acá. Ok. Si yo ocupo esta relación y no ocupo lo que es la fuente de voltaje, de hecho, voy a copiar todo esto para no tomarlo. A ver, y lo pongo en otra hoja. Para que se quede y se compare con el otro. Copiar. Me agrego una hoja nueva acá. Sí. Y pegar. Listo. Ponemos el mismo. Entonces está en la otra. Y acá está este lado. Entonces, la vez pasada trabajamos con una fuente de voltaje. Ahora bien, pues yo no quiero trabajar con una fuente de voltaje. Yo quiero trabajar mi sistema con una fuente de corriente. ¿Por qué? Bueno, porque me dice que también puedo hacer lo mismo, ¿no? Puedo encontrar la resistencia de Thevenin utilizando una fuente de corriente y encontrando el voltaje en esas terminales. Entonces la voy a dibujar acá y en esos nodos pongo, ahora, estoy por el mouse y es un poquito complicado, una fuente de corriente. ¿Ok? Una fuente de corriente, y sub 0, de valor unitario. Y entonces, pues acá necesito encontrar el voltaje de esas terminales. Voltaje y menos. Que pues sería el voltaje de este nodo, ¿no? Entonces sería el voltaje 3 nuevamente. ¿Qué creen que pasaría con nuestros sistemas? Sabemos que este elemento es un elemento compatible, ¿no? Y no nos arroja o no nos agrega pues más fuentes, o digo, más filas ni más columnas, sino que a partir de este circuito que tenemos acá, ¿qué es lo que hace si yo coloco esta fuente? ¿Esta fuente dónde entraría? ¿Entra de este lado? En el otro, ¿no? Entra en el vector de fuentes, ¿no? Ajá. Porque es un elemento compatible, es una fuente de corriente. Y entonces, ¿dónde colocaría esta fuente de corriente? Bueno, pues va entrando en el nodo 3. Entonces, en el nodo 3, acá, pues coloco ese valor. Y entonces nos evitamos de hacer
una pequeña modificación, como la vez anterior, al MNA. La vez pasada, pues hicimos esta modificación de acá, ¿no? Entonces vamos a realizarlo. Por favor, abran su MATLAB o su aplicación para resolver los sistemas. Y vamos a comparar, que efectivamente nos debe dar pues lo mismo, ¿no? Voy a quitar este. Voy a copiar este de acá. Y a ver. Copiar. Listo. Y vamos a borrar esto que está acá. Esto que está acá, esto que está acá. Ok, entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo el mismo MNA, sin problemas. Debo de apagar las fuentes del circuito. Apagar las fuentes del circuito es apagar esta de 2 amperes, esa 32. Entonces, esta se apaga, esta se apaga. Eso sí, debemos hacerlo forzosamente en ambos teoremas. Entonces, apagamos, apagamos. Pero yo he conectado una fuente de corriente ahora en este lado, ¿no? En este nodo. Entonces, esa fuente de corriente, ¿cómo se ve reflejada? Pues en mi vector de fuentes, en el nodo número 3. ¿Qué valor le ponemos? El valor que queramos. Vamos a ponerle el valor 1. ¿Okay? Y ahora, ¿cómo voy a calcular entonces mi resistencia de Thevenin? Bueno, pues va a ser exactamente igual a lo que teníamos anteriormente. La resistencia de Thevenin, pues va a ser ahora el voltaje sobre lo que es la corriente, ¿no? ¿Qué voltaje? Bueno, pues el voltaje de este nodo, el voltaje 3. ¿Sobre qué corriente? Bueno, pues la corriente de la fuente que yo inyecté, que es de un ampere. Por eso se hacen los cálculos pues, más sencillos cuando ocupamos 1. Entonces, la resistencia de Thevenin para este caso acá, y nos debería dar lo mismo, pues va a ser, dijimos, el voltaje del nodo 3 que nos dé, dividido sobre el valor de la fuente que le pusimos, en este caso 1, ¿no? Entonces, directamente podemos ver que la resistencia va a ser el voltaje 3 que nos dé. Entonces, si más en favor de... ¿Perdón? Es 4. Es 4. Les da 4. Ok. 4 ohms. Y es el mismo valor que habíamos encontrado la vez pasada. ¿Y qué fue lo que hicimos? Bueno, ahora sí no hicimos ninguna modificación a nuestro MNA. Exclusivamente conectamos la fuente de corriente, ¿okay?, de valor unitario, y obtenemos que el voltaje 3 va a ser el valor de mi resistencia de Thevenin. Entonces, pues creo que es más sencillo así, ¿no? En el otro caso tampoco era complicado, porque estábamos poniendo una fuente de voltaje y colocábamos una fila extra y una columna extra. Acá, pues, partimos del mismo MNA y solamente apagamos las fuentes y conectamos la fuente de corriente de valor unitario. Pongan otro valor, pongan un valor cualquiera, ¿no? Por ejemplo, 20, 3, 5, el que sea, y vuelvan a realizar y vean qué valor me da de resistencia. A ver, alguien que haga el ejercicio que nos diga qué valor de fuente puso y si les da el mismo resultado de 4 ohms. Le puse 20 y me dio 80. Le dio 80. Ok, entonces, supone que es ese voltaje sobre la... Ah, bueno, pero tienes que dividirlo sobre la corriente, ¿eh? Sobre la corriente sub 0. Si pusiste 20, pues tienes que dividirlo sobre 20, ¿no? Entonces te dio 80, entre 20, pues sí nos da 4. Recuerden que es entre y sub 0, ¿no? Entonces acá me dijiste que te dio 80 y, bueno, le pusiste una fuente de 20, ¿no? Sí. 8 entre 2, pues nos da 4, exactamente lo mismo. ¿Okay? Entonces, si le pones cualquier valor a tu fuente, te debe de arrojar el mismo valor, los 4 ohms. Acá, pues la forma rápida, para no hacer una división, pues es colocar un valor unitario, ¿no? Entonces nos arroja que el voltaje, la resistencia va a ser exactamente el voltaje 3. Pero si le ponemos 5, le ponemos 100, le ponemos 1000, nos va a dar exactamente 4 también. ¿Por qué? Tenemos que dividir el voltaje que nos da sobre el valor de la fuente
que hemos puesto. ¿Okay? Prueba poniendo 5, a ver cuánto les da con 5. Entonces acá fue con 20, ¿no? Y acá va a ser con 5, entonces dividimos entre 5. Sí, con 5 da 20. O sea, 20, ¿no? Y nos entrega exactamente lo mismo. Entonces, independientemente del valor de la fuente que pongamos, nos va a arrojar exactamente el mismo valor, ¿no? Tenemos que tener cuidado que es el voltaje 3 sobre la corriente I sub 0, que es el de la fuente. Por cuestiones de simplicidad, si se llegase a hacer a mano, bueno, pues es conveniente colocar un valor unitario. ¿Por qué? Pues se divide entre 1 y pues me da el mismo valor. Entonces, esta era la aportación que dice colocar fuente, bueno, apagar, acá se fueron las letras, ¿no? Apagar las del circuito. Entonces, ahora sí, tenemos ya un set completo para poder determinar los circuitos equivalentes de Thevenin. Y ahora sí, solamente utilizamos un MNA. ¿Okay? Ya no hacemos la modificación de la fuente. ¿Por qué? Porque nos decía la literatura que podemos ocupar uno u otro, ¿no? Para calcular lo que es la resistencia de Thevenin. Ya sea colocar una fuente de voltaje o colocar una fuente de corriente. Y en un método tradicional, que es los que se ocupan, pues dependiendo de cómo están las conexiones, es el tipo de fuente que se elige, ¿no? Entonces muchas veces se hace más fácil con una fuente de voltaje o muchas veces con una fuente de corriente, y también dependiendo del análisis que se vaya a hacer, si es de nodos o de mallas. Pero bueno, nosotros hemos pasado por alto esa parte porque aplicando el MNA no tenemos ningún problema y nos resuelve todo. Entonces, otra más de las bondades de utilizar esta técnica de análisis de circuitos con el análisis nodal modificado. Que yo puedo ocupar cualquier circuito sin ningún problema, ¿sí? No me meto en ningún problema, y ya vimos que ocupar este circuito de acá abajo con una fuente de corriente, pues es más sencillo porque no me modifica en nada el MNA que ya había obtenido yo. Al ser un elemento compatible, lo único que pasó es que, pues en la fuente, en el vector de fuentes, ahí voy a colocar el valor unitario en el nodo de interés, las otras fuentes las apago y listo, se acabó. ¿Sí? Entonces vamos a pasar al otro ejercicio que teníamos acá también, que habíamos hecho exactamente lo mismo, nos daba una resistencia de 6, voy a copiarlo, lo voy a poner en la otra hoja, y vamos a ver que que efectivamente nos debe dar también, pues 6, ¿no? Y entonces, pues ya tenemos un método más rápido. Aunque este era rápido, porque no hicimos modificación, pero va a ser, pues, más rápido, ¿no? También. Página. Esto está. Esto es lo de la vez pasada de transferencia de máxima potencia. Vamos a sacarlo. Y este también. Bueno, se nos sorba. Ok, entonces aquí ya hemos calculado la resistencia de Thevenin colocando una fila y una columna más. Voy a quitar este. Ahí se fue el otro. Vamos por acá. Quitar este. Y este lo borramos. Copio nuevamente el mismo MNA que tenemos. Pegar, pegar. Y con este calculamos ahora RTH. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Apagar las fuentes independientes. Tenemos una de 5 amperes acá. ¿Okay? Entonces, es lo primero. Apagamos esa fuente. ¿Okay? Y colocamos ahora en el puerto de entrada una fuente de corriente. Entonces, esto va a cambiar y va a ser una fuente de corriente. ¿Okay? Y encontramos el voltaje en esta fuente de corriente, que sería el voltaje del nodo 3 también, coincide. Entonces, ¿dónde colocamos? Bueno, solamente cambiamos acá en mi nodo número 3. ¿Qué valor?
el valor que yo quiera. Le voy a poner el valor unitario para que sea más rápido. Y sé que esa resistencia RTH va a ser igual a lo que es el voltaje 3 sobre la corriente y sub 0, que en este caso es de 1. Entonces va a ser igual al voltaje 3. Y debe ser 6, ¿no? Nos debe dar. Entonces, si me echan la mano para resolver. Sí, profe. ¿Mandé? Sí, da 6. Sí, a 6, ok, perfecto. Igual, puedes cambiar el nivel de corriente, ponerle otro valor, un valor arbitrario. Le puse 20, me dio 120. Le puso 20 y le dio 120, ¿no? Entonces, es esto. 120 entre 20, eliminamos esos ceros, 2 entre 2, nos arroja 6. Entonces, no importa qué valor de fuente le pongamos, nos va a dar ese resultado. Como tomando en cuenta que, bueno, pues debe ser el voltaje del nodo sobre la corriente que nosotros pongamos. ¿Sí? Entonces, como simplicidad, pues si elegimos ese valor unitario, directamente pues nos arroja que es el voltaje de la terminal 3, ¿no? O bueno, no es el voltaje, sino el valor referido al voltaje, porque estamos diciendo sobre 1. Entonces, ¿cuál de los métodos más les agradó más? ¿El colocar una fuente de voltaje o el colocar una fuente de corriente? La de corriente es más fácil, profe. Es más fácil, ¿no? No tenemos que hacer más modificaciones, solo en el vector de fuentes. La otra tampoco era complicada, ¿no? Entonces, pues cualquiera de las dos pueden ocuparlas. Esta tiene un plus de que, pues, directamente no hago modificaciones y lo puedo poner acá. La otra, pues, tampoco era complicada. Añadíamos una fila, una columna extra y teníamos otro dato, ¿no? Otro dato del circuito. Entonces, llegamos a lo mismo y comprobamos que, pues, la teoría que está detrás de todo esto, pues, es correcta, ¿no? No puede fallar porque esta teoría ha sido estudiada desde hace mucho tiempo, ¿no? No hay otra forma de hallar. En un método tradicional, como les comento, pues eso sería bastante tedioso encontrarlo. Imagínense un circuito bastante grande, que de hecho es lo que vamos a realizar, se les voy a dar ahorita de ejercicio. Un circuito muy grande que quiero que pues obtengan el equivalente. Ese circuito tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, ¿no? Y esos 6 elementos los convertimos solamente en 2, voltaje junto con su resistencia. Ok, bueno, acá había ya colocado estos dos que habíamos visto de cómo encontrar la resistencia que ya encontramos, o bueno, que ya utilizamos. Vamos a ver si tenemos un ejercicio más acá, más complejo. Si no, ahorita abrimos un libro y nos reventamos. Este es el que tenemos, el ilustrativo. Bueno, también vimos la parte del teorema de Norton, que básicamente si nosotros ya tenemos el equivalente de Thevenin, solamente es hacer una transformación de fuentes, ¿no? Para tener esta fuente de corriente, que debe ser voltaje de Thevenin sobre resistencia. Y la resistencia de Norton es exactamente la misma que la de Thevenin. No hay más problema. Son circuitos relativamente sencillos, esos que tenemos acá. A ver si tengo un ejercicio alguno más complejo. Aunque este parece sencillo, como tiene fuente de controlada, se hace más complejo en lo que es el análisis tradicional. Ok, pero como nosotros ya somos buenos en esto, vámonos por un ejercicio más pesado. Entonces déjenme, abro algún libro de análisis
A ver, el sádico. A ver qué nos dice el sádico que tiene. Artes, ecuaciones, ecuación. Estos libros que son los de base de análisis de circuitos utilizan los métodos tradicionales, ¿no? Como tal. Entonces, los pueden revisar ustedes sin problema para que tengan idea del método tradicional. Yo siempre les decía, ¿no? Que les iba a compartir la información al final. Este, Al final que terminemos, yo les mando la información que tengo, que son estas presentaciones, donde pues desgloso paso a paso cómo se realiza el análisis, ¿no? Tradicional. En cuenta acá vienen los ejercicios y viene cómo se va haciendo. Entonces se los voy a pasar, no tengo ningún problema, es el curso tradicional que también venía dando anteriormente. Y lo pueden comparar y van a ver que efectivamente pues el uso del MNA tiene muchísimas ventajas. Entonces, no se preocupen, yo les voy a pasar eso, para que si en algún momento llegasen a ocuparlo forzosamente, porque hay muchos profesores en la universidad que pues tienen el método tradicional y pues ya vienen de antaño, entonces posiblemente se van a topar con ese detalle, de que les dejen avanzar un circuito, los pasen a ver cómo lo realizaron y pues ustedes agarren y digan, pues hice el MNA, acá está, acá, y ya lo resolví. Y pues no entiendan, ¿no? Y se queden, ¿no? Pues a ver, ¿cómo son tus ecuaciones, ¿no? Y bueno, pues tendríamos que desglosar, cosa que también ya saben hacer, ¿no? Porque fue lo primero que estuvimos viendo. Cómo obtener las ecuaciones de Kirchhoff, de corrientes, luego las de voltaje y las relaciones de rama, ¿no? Entonces tampoco había mucho problema. Pero bueno, ya me cambié. Métodos de análisis, inspección, teoremas de circuitos, acá está. Teorema de Thevenin y de Norton. La 139. Máxima transferencia de potencia, 150. Entonces 139. Y también vamos a ver un poquito de amplificadores. Bueno, de hecho ya hemos analizado, ¿no? Previamente. ¿Qué dije? 139. 139. Para 115. Tenemos circuitos. Son los circuitos que de ejemplo, de ejercicio, superposición. También ya vimos que es súper fácil con el MNA. Entonces, sí les voy a el día viernes, en horario de clase nos toca, pues mañana es viernes, ¿no? Nos toca, ¿dónde están? De 13 a 15 horas. Entonces, el día viernes, el día de mañana, vamos a aplicar un examen, ¿sí? En el horario de clase. ¿En qué va a consistir este examen? Bueno, pues les voy a dejar 2 ejercicios, ¿okay? Para que pues los resuelvan. Puede ser un análisis normal, puede ser lo de Thevenin, ¿okay? Puede ser superposición. Bueno, de hecho, sí, va a ser superposición y Thevenin, rápido. ¿Por qué? Porque con eso aplicamos todo lo demás. ¿Por qué? Tenemos que sacar el MNA, tenemos que resolver circuitos y en superposición también. Sacamos MNA y apagamos fuentes y colocamos. Entonces, ahí se resume todo lo que hemos estado viendo. Entonces, va a ser un ejercicio de superposición y un ejercicio de Thevenin, ¿vale? El día de mañana en horario de clase, pero va a estar dado por Teams. Entonces, en Teams, ahí se van a checar, les va a aparecer como una tarea, una asignación, ¿okay? Entonces, pues ya esa asignación va a ser un documento, lo pueden descargar, realizan sus ejercicios a mano, ayudándose de MATLAB para resolverlo, ¿okay? Y pues lo que me van a enviar va a ser un documento en PDF. Entonces no necesariamente tiene que ser capturado en computadora, sino que pues lo más rápido es hacerlo a mano bueno, como vayan trabajando, tomarle la fotografía y pegarlo, ¿no? En un archivo de Word o convertirlo directamente en PDF. Y me van a adjuntar también el código que utilizaron para resolverlo. Entonces, estén atentos, el día de mañana les aparece
pues solamente va a ser 1 hora para que puedan contestar. Y yo ya me quedé, acá. Thevenin, Norton. A ver, es el sencillo que estaba en la derivación de cómo lo sacan. Y vámonos a la parte de abajo. Inclusive acá están simulaciones, ¿no? También que realizan. Modelado de fuentes. Medición de la resistencia. Resumen. Y pues se cuentan los ejercicios entonces. Mira, sí tiene respuesta del 41, de 41B. Propiedad de linealidad. Transformación de fuentes. No necesitamos eso. Necesitamos Thevenin. Thevenin Norton. Acá están. ¿Cuál les gusta? Por ejemplo, igual no está tan complicado. Son más elementos, pero no está tan complicado. Ese está bonito. Bueno, es que todos están bastante simples a lo que hemos visto, ¿no? Para hacer. El circuito de Thevenin de acá. Son bastante sencillos. Vamos por uno grande que se ve. El circuito de esta figura obtenga equivalente de Thevenin revisando las terminales AB y BC. Es un ejercicio doble acá. Les voy a copiar este. Luego, y lo ponemos acá. Listo, entonces nos piden, de ese circuito son dos versiones, ¿no? El circuito equivalente del nodo A al nodo B, es decir, de este nodo a este nodo. Entonces, el nodo de referencia vamos a tomar que va a ser este de acá. Entonces, se dan cuenta ahora, pues no está referenciado como tal esos puertos, ¿no? Es un nodo flotado, estos dos. Y el siguiente caso es de la terminal B a la terminal C, que sí tenemos la parte de la referencia. Lo que llevamos con la parte A, primero. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer acá? Bueno, pues revisar cuántos nodos tenemos para pues sacar nuestro MNA. Tenemos acá uno. Vamos a ver, ahí dice. 1, 2, 3, 4, ese es el mismo. Este de acá pues es la referencia. Este de acá pues sí cuenta como nodos. Este también cuenta como nodo. ¿Sí? Tenemos 2, 4, 6 nodos. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Me falló o sí estamos bien? Vamos a decir que este es el 1. Este es el 2. 3. 4. Este vamos a llamarle así, A. Vamos a llamarle B. Y este va a ser, puede ser el de referencia, ¿no? Tal. Entonces tenemos 2, 4, 6 nodos en este circuito. Tenemos elementos compatibles, que son todos estos de acá. Y un elemento no compatible que me va a agregar una fila y una columna extra. Entonces vamos a tener una matriz de 7 por 7. Como tengo el mouse, voy a hacer una cosa grandota fea acá. A ver si me cabe. Ahí sale todo chueco. Es que no cargué la tablet y no tengo el cable para cargar ahorita. ¿O sí? Bueno, vamos a intentarlo así y ustedes ya lo hacen más bonito, ¿no? De hecho, se les va a quedar de ejercicio también. Dijimos que son 7, entonces nuevamente, por cuestiones ilustrativas, vamos a poner los nodos 1, 2, 3,
4, 5, 6 y el de la fuente, ¿no? Y de 24. Entonces vamos a tener el voltaje 1, el voltaje 2, el voltaje 3, el voltaje A, el voltaje B y la corriente de 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué me faltó? El voltaje 4. Entonces acá también va el voltaje 4. ¿Ok? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, entonces llenamos nuestro MNA. ¿Qué tenemos? Primero la diagonal. Todas las conexiones, todos los elementos conectados al nodo 1. Solamente es esta resistencia de 2 ohms. Recuerden que debe ser la admitancia, entonces tenemos un medio. Todos los elementos conectados en el nodo 2. Tenemos acá y tenemos solamente esta resistencia de 3, entonces un tercio. Todos los elementos conectados en el nodo 3. Tenemos acá y tenemos 3 elementos, ¿no? 1, 3 y 4. Entonces 1 más 3 más 1 sobre 4. Todos los elementos conectados en el nodo 4. Nodo 4 es este y tenemos 2 elementos, 4 y 5 ohms. Entonces, un cuarto más un quinto. Nodo 5. Para el nodo 5, bueno, de hecho es el nodo A, vamos a cambiarle, ¿no? Ahí ve. Nodo A, nodo B, para ser congruentes. Todos los elementos conectados en el nodo A, es este nodo de acá, solamente es esta resistencia de 1, entonces tenemos 1. Todos los elementos conectados en el nodo B, es este nodo que, ojo, y no me dijeron, este es el mismo nodo, entonces no es nodo 4, es nodo B. Ya ven, jóvenes, no me avisaron, les pregunté de los nodos si estábamos bien, me dijeron que sí. Entonces, este es el mismo nodo, ¿no? El 4 y el B. Entonces vamos a cambiarlo acá por nodo B. Quitamos. Vamos a ponerle que este es el nodo B, entonces. Y nuestra matriz, pues, no es de 7, es de 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 y esta 6. ¿Ya ven? Porque es importante revisar primero eso. Entonces acá el nodo 4 se cambió por nodo B. Este se quitó. Y este sí se quedó para arriba. Ahí está. Listo, entonces ya tenemos los elementos que están en la diagonal. Vamos con elementos fuera de la diagonal. Elemento entre el nodo 1 y el nodo 2. Nodo 1, nodo 2, no tenemos ningún elemento. Corresponde un 0 y un 0. Elementos entre el nodo 1 y el nodo 3. 1 y 3, tampoco tenemos conexión. Corresponde 0. 0 y 0. Elementos entre el nodo 1 y el nodo B. 1 y nodo B, no tenemos elementos. Vamos a corregir este, es el nodo B. 1 y B no tenemos elementos tampoco. Y entre el B y el 1 tampoco tenemos. Este también hay que cambiarlo, ya no es 4, este ya es B.
Elementos entre el nodo 1 y el nodo A. Nodo 1 y nodo A no tenemos conexión. 0 y 0. Uno ya, 0 ya, ok. Elementos entre el nodo 2 y el nodo 3. Nodo 2 y nodo 3 si tenemos esta resistencia de 3 ohms. Entonces es un tercio. ¿Entre qué dijimos? Entre el 2 y el 3. Menos un tercio. Y entre el 3 y el 2 también. Menos un tercio. Elementos entre el nodo 2 y el nodo B. 2 y B no tenemos elementos conectados. Los pondré con 0. Y el elemento B con el nodo 2 tampoco tenemos 0. Elementos entre el nodo 2 y el nodo A. 2 y A tampoco tenemos 0. Entre el nodo A y el nodo 2 también tenemos 0. ¿Están viendo algo curioso? De que yo cambié el puerto, bueno, la selección de los nodos que quedó así. Entonces ahora hizo que en lugar de fuera simétrico, así que se van llenando estas, por el cambio que tuvimos, el de acá se va llenando de forma vertical. Así que esos iban así de forma horizontal y estos de forma vertical. Es curioso también, pues, la forma que pongamos los nodos, cómo se va a llenar esta parte. Bueno, sigamos. Ya llené estos. Elementos entre el nodo 3 y el nodo B. Entre el 3 y el nodo B, si tenemos, es esta resistencia de 4 ohms. Entonces, menos un cuarto. Y entre el nodo B y el nodo 3, que es este de acá, menos un cuarto. Elementos entre el nodo B y el nodo A. Entre A y B si tenemos, no tenemos conexión, 0. Entre el nodo A y el nodo 3, dijimos 0. Están llenando de forma vertical. Y elementos entre el nodo B y el nodo A. B y A dijimos que no teníamos, ¿no? Dijimos que era 0. Entonces este es el nodo A y el nodo 3. A y 3 si tenemos. Me equivoqué, entonces no está. Nada ahí. B y nodo A. Y el otro que pusimos fue entre el nodo 3 y el nodo B. Nodo 3 y B tenemos 0. ¿Sí? Nodo 3 y B, entonces B y 3, ese es 0, ¿no? De acá. No, profe, sí es un cuarto. Es menos un cuarto. Porque ¿Es un dijimos cuarto? dijimos que es el mismo nodo. El B Nodo y B y el nodo cuarto, 3. por eso lo quitamos. Pero es que me está diciendo acá que es el nodo B y el nodo 3. Nodo B y nodo 3, así es de acá, un cuarto. Y este fue nodo 3 y B. Ok, sí, correcto. Entonces nos falta entre el nodo B y el nodo A, ¿no? Nodo B y nodo A está 0 y nodo A con el... Bueno, ya llenamos esa barra. 0 acá. A ver, ese espacio que tengo es el nodo A con el nodo 1. A con 1 no tenemos. A con 2 tampoco tenemos. A con 3. A con 3 si tenemos es esta, es de 1. ¿Sí? Luego tenemos A con B. Dijimos que no teníamos tampoco. 0. Ahí está, ya. Se me olvidó poner ese nada más. Que eran A con 3 y 3 con A. Debe ser este también. Y este no debe ser 0. Y negativos. 3 con A. 3 con A es menos 1. Correcto. Negativos. Listo, ya está. Y a ver, fuentes de corriente sí tenemos. Tenemos ubicada en el nodo B. ¿Okay? En el nodo B tenemos ubicada esta fuente de corriente de 2 amperes que está entrando. Entonces voy a hacer esto más pequeñito. Ay, mi pulso, mi maraquero.
Ok, entonces en el nodo B es donde tenemos la entrada. Nodo B es donde tenemos la entrada de 2 amperes. Entonces tenemos 1, 2, 3. Ok. Este es el nodo B. Entonces en el nodo B, que es el cuarto, 1, 2, 3, cuarto. Nodo B, tenemos 2 amperes. Listo, ya tenemos entonces los elementos compatibles. Vamos con los no compatibles, que es esta fuente de voltaje de 24 volts, y la cual está conectada en la terminal 2, positivo, y la terminal 1, negativo. Entonces en el nodo 2, un 1 positivo, y el nodo 1, un 1 negativo. Entonces, menos 1 y 1. Y de este lado también, en el nodo 1, menos 1, y en el nodo 2, más 1. Todos los demás son 0. 1, 2, 3, 4 acá, 1, 2 y 3. ¿Vale? Entonces, ya tenemos nuestro MNA y falta el voltaje de la fuente, ¿no? Nuestro MNA. Lo voy a hacer un poquito más pequeño. Voy a borrar. Una disculpa porque, pues sí, cuesta trabajo con el mouse acá. Bueno, también he sido bien feo, ¿no? Pero pues ya, eso ya no se me va a quitar. Voy a ajustar esto. Ahí está. Ok, queda nuestro MNA. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, primero, pues resolver para encontrar el voltaje de Thevenin. ¿Okay? Para el primer caso, ¿no? El caso A. Entonces, mi voltaje de Thevenin, sabemos que es, pues, sin modificar, el circuito abierto en estos dos terminales. ¿Cómo voy a representar? Bueno, si yo tomo como la terminal positiva y esta como la negativa, mi voltaje de Thevenin va a ser el voltaje de la terminal A menos el voltaje de la terminal B. ¿Ok? Y entonces, pues, necesito resolver este sistema para encontrar cuál es el voltaje A y cuál es el voltaje B. Entonces, si me echan la mano, por favor. Bueno, los interrumpo un momento. Se les va a quedar terminarlo con los valores numéricos. Solamente voy a dar la explicación de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, el caso A, el voltaje de Thevenin, no hay ningún problema. Es calcular este voltaje en circuito abierto y debe ser el voltaje A menos el voltaje B. Resistencia de Thevenin. Bueno, para calcular la resistencia de Thevenin, vimos que lo más fácil es colocar una fuente de corriente, ¿no? ¿Dónde la debemos de colocar? En estas dos terminales. La terminal A y la terminal B. Previamente necesitamos apagar las demás fuentes que tenemos, ¿no? Entonces, apagar las fuentes es muy sencillo. Quito el 2, quito el 24 y les coloco 0 y 0. Ya apagué las fuentes y ahora coloqué esta fuente de corriente que es un elemento compatible. Ok, bueno, pues esta corriente entra en el nodo A. Y además dijimos que para hacerlo más fácil va a ser de 1 ampere, ¿no? Entonces, esta fuente entra en el nodo A y sale del nodo B. Entonces, en el nodo A vamos a tener, pues, 1
y en el nodo B menos 1. El nodo B es el que aparece primero, que sería este de acá, y el nodo A. Entonces acá vamos a tener el nodo B es el primero, menos 1, y el nodo A es después 1. ¿Okay? Esa es la modificación, y con esto yo encuentro cuál es la resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin, acá va a ser igual al voltaje, nuevamente de Thevenin que tenemos acá, el voltaje A menos el voltaje B, dividido sobre el valor de la fuente que nosotros pusimos, ¿no? En este caso yo puse igual a 1, para que no haya ningún problema. Entonces, dividido sobre 1, y si se dan cuenta, pues va a ser el mismo resultado, ¿no?, que teníamos acá. Bueno, en valor numérico va a ser diferente, pero en la expresión va a ser la misma, ¿no? VA menos VB. Listo. Así tenemos ya este ejercicio, el primer punto. Ahora, el ejercicio B. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, en un método tradicional, yo tendría que nuevamente hacer análisis de circuito abierto para encontrar el de acá, y colocar mi fuente y hacer otro análisis de otro circuito para encontrar la resistencia de Thevenin. MNA ya no necesita hacer eso. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo circuito que está representado acá, y si yo quiero saber cuál es el voltaje de Thevenin para este caso, yo sé que el voltaje de Thevenin debe ser el voltaje del nodo B, porque esa es la referencia, ¿no? Entonces directamente es el voltaje de mi nodo B. Entonces, desde que yo resolví la primera vez para encontrar VTH, puedo encontrar cuál es este voltaje B. Ya lo tengo, ¿no? Entonces, al resolver este primero, se resuelve este de acá y se resuelve este de acá, para el voltaje de Thevenin. Para el caso de encontrar la resistencia, bueno, pues yo tomo nuevamente mi MNA ya he formado, apago las fuentes independientes que tenga mi circuito, en este caso pues es la de 2 amperes y de 24. Sí están bien colocadas las fuentes, de veras, por cierto. Esta de 24 está en el nodo 2 y el nodo 1. Nodo 1, nodo 2, ¿sí? Y está en la última, perfecto. Y esta está en el nodo B, nodo B. De acá, Solo falta en el vector de resultados nodo 2, un 0. Ese está al revés, ¿no? Ese 2 debe ir acá arriba, ¿no? Porque está en el nodo B. Igual un 1, 0. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Me falta un 0 acá, ¿verdad? En medio del 1 y 24. Sí, justo ahí. Correcto, sí, gracias. Sí, no me cuadraban las cuentas. Entonces, pequeños detalles. Acá se me fue a ponerlo. Tenemos un 0 más acá. Okay, entonces, nuevamente, tenemos esto, y acá como estamos, estamos bien. 1, 2, 3, 4, 5, falta 1 acá. Sería 0, ¿no? De este lado. Porque tenemos en el nodo A y en el nodo B. 1, 2, 3, 4. Acá está desplazado también. Pues más fácil, ¿no? Porque este que ya pusimos. Acá los estribos, ¿sí? Entonces quitamos esta fuente, la apagamos y apagamos esta de acá. 0, 0. Y conectamos la fuente de corriente en el nodo B y en el nodo A, que es el 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5, son estos dos. Entonces dijimos que este es menos 1 y este es 1. Ahí está. Ya corregido ese detalle, que no habíamos puesto ese 0. Y este lado me copié esta misma de acá. Apagamos las fuentes, y apagar las fuentes, bueno, quitamos este 1, quitamos este 24, los convertimos en ceros. Listo.
Y ahora para este caso, entonces la fuente, vamos a ponerlo con azulito, la fuente de corriente que yo necesitaría, pues va a estar conectada en el terminal B y en referencia, igual a 1 ampere. Entonces, pues solamente, ya apagué mis fuentes, solamente es colocar en el vector, en B, está entrando la corriente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, en B, 1, 2, 3, 4, ahí colocaríamos 1. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo tenemos la resistencia de Thevenin para este caso? Pues la resistencia de Thevenin va a ser el voltaje del nodo B dividido sobre 1, ¿no? Que se me va a dar el valor de resistencia. Entonces, pues nada más terminen este ejercicio de esta forma. ¿Y qué bondades me dio? Bueno, que este ejercicio, que si yo lo hago en un método tradicional, tendría que resolver 4 circuitos. ¿Por qué? Bueno, primero para encontrar el circuito abierto acá, en otro caso para encontrar el circuito abierto acá, para el siguiente, para encontrar resistencia, colocar mi fuente y hacer todo el relajo. Para este otro de la resistencia, conectar esta fuente y hacer todo el relajo de análisis. Con MNA lo hicimos muy sencillo. Partimos del mismo y para el voltaje, bueno, pues es el análisis tradicional que hemos visto de encontrar el voltaje de los nodos, pero para encontrar la resistencia, apagamos fuentes y en el vector de referencia colocamos pues esa fuente directamente acá. Y esta fuente la estamos colocando directamente acá. Entonces, que a lo mejor era de los más complicados que estaba en la parte del libro, porque venía en la parte final, se resolvió bastante fácil aplicando esa metodología. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿en el libro vienen los resultados? No tengo idea, ahorita checamos. Acá Vamos. dice, si tiene un asterisco, dice que indica difícil. Vamos a buscar los del asterisco para ponerlos en el examen. Acá está. Claramente de Thevenin de esta figura. Está interesante. Tienen resultados en este libro. Veamos. Esto también dice que es difícil. Veamos si vienen acá atrásito. Acá abajo de todo esto. A veces, muchas veces los traen acá abajo. No los tiene ahí. O muchas veces los tiene hasta el final, ¿no? También. Acá tiene, ¿no? Algunas respuestas. Este es el 4.44. A ver si, creo que son no, son las impares las que tienen, ¿no? Elegimos el 4.44, ahí tiene 4.41, 4.43. Sí, no vienen las respuestas de esos, vienen para los impares. Pero bueno, estamos realizando la metodología que hemos venido trabajando, que ya hemos visto que funciona y que pues es muy fácil. Entonces, se les queda de tarea que lo terminen. Revisen bien si realizamos un LMNA, porque acá tuve unas complicaciones de que no veía bien estas, y ven que cambié el puerto que era 4, lo cambiamos por el B. Entonces, revísenlo bien, si está, y bueno, ya saben cómo resolverlo. Entonces, fue un ejercicio que en teoría era complicado, medio, pero pues así lo resolvimos muy rápido. Entonces, el día de mañana, jóvenes, les reitero, en la plataforma Teams, en el horario de clase, que es ¿qué dijimos? Circuitos de 2 a 3, les va a aparecer una asignación de tarea que es un examen, que tienen que resolver y tienen que subir en formato PDF. 2 ejercicios, Thevenin y superposición, ¿ok? ¿Qué tienen que entregar? Bueno, pues el circuito así como está, la derivación de su MNA que realizaron, ¿ok?
la respuesta de sus voltajes nodales y, bueno, la respuesta de lo que se les pida, ¿no? De algún puerto o de alguna corriente. Y adjuntar su código de MATLAB o captura de la aplicación donde resolvieron su matriz, ¿no? También puede ser. Porque no todos están usando MATLAB, ¿no? Entonces, se puede hacer más fácil también con alguna aplicación en el caso de cuestiones numéricas, pero en el caso de que trabajemos con variables simbólicas, bueno, ahí sí es necesario utilizar un software que pueda trabajar con variables simbólicas, como lo es MATLAB o Maple o cualquier otra, ¿no? Que puedan. De hecho, van a hacer ejercicios numéricos, jóvenes. De entrada les aviso. Entonces, si trabajaban en MATLAB, pues enviar el código, o inclusive también una captura, ¿no? De lo de MATLAB nada más, para que vean que está. O si ocuparon alguna aplicación, también captura y péguenla también para que vean el resultado. Vale, jóvenes, entonces, terminen este ejercicio. Revisen si está bien el MNA. Se los pongo ahorita de captura. Una vez acá en el chat. No tenemos. Bueno, sí, creo que nunca he probado. No sé si acá en el Blackboard me permite en el chat pegar imágenes. No. Puntos. Emoticones me permite mandar nada más. Ok, no pude mandar acá la imagen, pero la puedo pegar en el Teams y ahí la pueden revisar, ¿no? Acá sí. Acá sí me dejan verlo. Vamos a ponerla acá. El ejercicio. Ok, listo, ya está ahí en el Teams, esa parte. Y también voy a pegar para que lo chequen, ¿no? Si vamos bien. Bueno, puedo tomarle captura a todo esto. Pero lo conveniente es que lo realicen así en limpio, bonito. Acá se ve bastante feo. No queda acomodado por las cosas que les comento que tengo acá el mouse y no me deja hacerlo bien. Ok, listo, ya quedó acá en el Teams para que lo terminen. Entonces, jóvenes, el día de mañana tenemos examen, ¿vale? Repasen. No es complicado si han estado haciendo los ejercicios, si han trabajado la metodología. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Perfecto, jóvenes. Bueno, pues entonces el día de mañana estén atentos para la entrega, ¿vale? Nos vemos. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe, hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego.